Buenas tardes a todos los que estáis aquí hoy asistiendo a esta Open Class. Perdón por el pequeño retraso que hemos tenido que preparar algunas cuestiones de última hora. El título de la Open Class, como bien sabéis, actualidad e importancia de la educación personalizada. Tenemos la suerte de contar con nosotros con perdóname que utilice la palabra, experto en temas de educación personalizada. Me encanta la palabra. José Fernando Caldedero, que te voy a presentar como profesor de la asignatura Teoría y Acción, Teoría y práctica de la educación, Teoría y Práctica de la Investigación Educativa. Eres también miembro del Grupo de Investigación y Educación Personalizada en la Era Digital, ¿verdad? EPEDIG. Perfecto. Tienes unas cuantas artículos, libros sobre la temática de educación personalizada, y este es uno de los motivos, además de tu experiencia como decano 8 años aquí en la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Decía que este era uno de los motivos por los cuales hemos querido invitarte a hablar de esa temática tan importante. Pues yo encantado, es una invitación que, vamos, no lo dudé un minuto, ni un segundo. Agradecemos tu presencia aquí. Vamos a empezar por educación personalizada. Está de moda, todo el mundo tiene como esa necesidad imperiosa de personalizar todo, camisetas personalizadas, objetos personales creo que son personalizados. ¿Qué significa? ¿Qué es la educación personalizada? ¿Por qué está de moda? Bueno, vamos a ver, que está de moda está claro. O sea, es un término, pues eso, desde las camisetas, como bien dices, o la taza de café de las grandes superficies. Ayer mismo, según iba paseando por las calles de Madrid, en un colegio ponía, nuestra propuesta pedagógica pretende conseguir una enseñanza global muy personalizada. En otro barrio por la tarde, en otro barrio también de Madrid, en otro entorno socioeconómico diferente, también un centro educativo grande, ponía Centro de Educación Personalizada. Por la tarde entro en otro sitio, y aquí, bueno, no lo enseño mucho para no hacer propaganda concreta, publicidad encubierta, pero otro colegio que dice, ofrecemos una educación integral y personalizada en un entorno privilegiado. Bien, todo el mundo habla de ello, está muy de moda, es verdad. Bien, es verdad, y yo voy a ser un poco malo, y creo que quizá lo que está más de moda es el nombre, más que el buen concepto. Esta mañana, pues googleando, navegando por la red, me he encontrado una persona en un foro que decía, bueno, y resulta que en el colegio decían que había educación personalizada, ¿y esto es la educación personalizada? Bueno, está muy de moda. En la LOMCE, la Ley Actual de Educación en España, para los que nos estáis siguiendo desde Latinoamérica, ¿verdad?, pues hay un apartado en el preámbulo 3 que dice, nunca como hasta ahora hemos tenido la oportunidad de disponer de una educación personalizada. En el artículo, en el 12, reformando el 20 del anterior, dice, se prestará atención especial durante la etapa a la atención personalizada. Bien, que está de moda, está claro. Que creo que se está abusando del nombre, sin que responda del todo la actividad educativa a la personalización, creo que también. Muy bien. Hemos recibido previamente algunas preguntas de las personas que os habéis inscrito. Hemos intentado englobar cada una de ellas en varios bloques. La primera de ellas que hace referencia fundamentalmente a cómo se puede hacer la educación personalizada, porque todos tenemos en el aula 35 alumnos, 25 alumnos. ¿Es posible con tantos alumnos en el aula? Sí. ¿Por qué? Sí es posible. Bueno, hay un argumento que es indiscutible, y es, yo lo he hecho con más de 40 en el aula. Entonces, además, en una época sin internet, en el que cortar y pegar no era con el ratón, sino con tijeras y con pegamento y medio, y con un procedimiento en el año 70 y pocos, 74, podía ser 73, matemáticas mediante fichas, llevaba a más de 40 alumnos
en quinto de bachillerato, matemáticas, cada uno a su ritmo, con un sistema de monitores, unos ayudaban a otros, unos iban por unas lecciones mucho más avanzadas y otros por detrás, unos según su perfil y su capacidad y sus intereses, unos estudiaban más a solas, otros necesitaban más de la colaboración de los demás, se puede hacer. Y luego, aparte hay otra cosa, porque la pregunta esta de si con tantos alumnos, a mí me parece que encierra una visión, es mi punto de vista, es lo que yo percibo. ¿Se puede con tantos alumnos? Porque da la impresión como si el profesor tuviera que estar pendiente de todos, de uno, del otro, ahora mismo esto que hace el otro, como dirigiendo la tarea de cada uno. Y una gran parte de esta mentalidad es favorecer el trabajo autónomo, favorecer el trabajo cooperativo. Entonces, la educación personalizada, más que una técnica de trabajo, es una concepción educativa. Por lo tanto, a la pregunta si se puede hacer, se puede. Y si me permites, si me permite el entrevistador y los asistentes, más que se puede, se debe. Muy bien. Otra de las inquietudes de las personas que están asistiendo era cómo se puede implementar, si es necesaria una formación especial. Ahora, por ejemplo, la Universidad Internacional de la Reja Unir va a empezar un nuevo máster, que es el máster de educación personalizada. Pero además de esa formación que parece quizás necesaria, ¿es necesario también motivación por parte del profesor o solamente la formación sería suficiente? Bueno, yo creo que es más importante la motivación que la formación. O sea, de hecho, bueno, nada más hay que asomarse un poquito a las redes sociales. Yo tengo muchos followers del mundo educativo y el grado de motivación, de inquietud, de profesionalización de muchos profesores es muy alto. O sea, yo tengo un altísimo concepto de mis colegas y yo creo que es muy importante la motivación. Para implementar un modelo como el que preconizo, la educación personalizada, es fundamental que el profesor crea en ello y que esté motivado. En uno de mis tweets pongo que, hablando precisamente de del trabajo en el aula, que el trabajo profesional con los chicos pues se debe hacer más bien con la pasión y la ilusión de un artista más que con la amargura de un esclavo. Interesante. Entonces, creo que la motivación del profesor es muy importante, muy importante. Yo, de todas formas, no creo que haga falta especiales recursos para implementar en el aula la educación personalizada. ¿Que vienen bien las TIC? Nadie lo duda. O sea, yo, para los que no me conozcan, yo daba clase con ordenador en el año 79. Por lo tanto, no soy sospechoso de anti-TIC, ni muchísimo menos. Pero la educación personalizada se puede ayudar muchísimo por la tecnología. La tecnología puede singularizar, puede favorecer el aprendizaje cooperativo, puede llevar a la práctica muchos de las connotaciones, de las notas características de este sistema educativo, pero no es esencial. Entonces, ¿qué necesito para implementar la educación personalizada? Nada. ¿Ayudas? La tecnología, fantástica. La mentalidad, imprescindible. La motivación, una visión amplia de lo que es la educación y lo que es el ser humano. Hombre, y si tenemos la suerte de trabajar en un colegio con un tipo especial de directivo, yo he tenido la suerte de trabajar con directivos algunas veces cuando era profe de a pie, directivo tipo open mind, que cuando había una idea que podía favorecer el aprendizaje personalizado, la educación personalizada, decía, adelante, y corría riesgos contigo. Entonces, eso sí, pero eso más que un recurso físico, es un recurso intelectual o moral, o bueno. Hay una cuestión también de fondo, que es qué significa educación personalizada, y hay una también preocupación que si realmente la calidad en la educación tiene que tener esta seña de identidad de educación personalizada. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. ¿Qué es? Yo lo puedo resumir diciendo que educación personalizada es aquella que tiene en cuenta el hecho de que el alumno, o el hijo, si estamos hablando de educación familiar, o el propio profesor, somos personas. Aquí no es el momento de extendernos en qué significa eso, porque, bueno, además incluso tengo entendido que ya incluso en el máster debe haber alguna asignatura que desgrana todas estas cosas, ¿no? Pero esto genera unas importantísimas consecuencias didácticas, el hecho de considerar al alumno como que es una persona. Por ejemplo, hay dos tipos de seres personales, seres no personales. Seres no personales, pues tenemos los animales, los minerales, los vegetales, que no tienen iniciativa, solamente les queda seguir el guión. El ser humano, como es un ser personal, es un ser con iniciativa. Por lo tanto, esa característica hay que tenerla en cuenta en el aprendizaje. Luego comentaré un poco más, creo, pero hay una cuestión. Dices, ¿es la única educación de calidad? Sí, por fuerte que resulte. Porque, que no se ponga nervioso nadie que piense, hombre, qué exclusividad, ¿verdad? ¿Y este otro método? Es que la educación personalizada no es un método. O sea, es una visión, es una concepción compatible con los muchos y buenos métodos que se están implementando. O sea, hace poco, en unas sesiones mensuales que dirijo, el Seminario de Educación Personalizada, vino el catedrático Juan García Gutiérrez de la UNED. Estuvo hablando de aprendizaje-servicio. ¿Por qué lo traje a mi Seminario de Educación Personalizada? Porque el aprendizaje-servicio es plenamente coherente con esta visión de la educación. Y te podría hablar, por ejemplo, también, una de las primeras sesiones que tuvimos en el SIEP, Seminario Internacional de Educación Personalizada, fue la participación de la doctora Evelis, ahora se me ha ido el nombre, Labatut, Portillo, hablando de metacognición. Porque claro, si el niño es un ser personal, es un ser con iniciativa, es un ser reflexivo, que tenemos que ayudarle a que haga metacognición sobre sus propios procesos para que él sea protagonista, no solamente un mero receptor. En uno de los libros, que luego lo enseñaré a la cámara más adelante, pero en uno de los libros de los cuales soy coautor, de Educación Personalizada, el catedrático Pérez Juste, muy conocido en el ámbito pedagógico, que en aquel momento, en el 2007, era presidente de la Sociedad Española de Pedagogía, sociedad importante en el mundo pedagógico, pues dijo en el prólogo de nuestro libro, dijo, se trata de un texto interesante y útil para cuantas personas estén interesadas en una educación de corte personalizado, la única a mi juicio, que puede denominarse de calidad. Aunque, y ojo a esto, que esto es tan relevante como lo otro, el modo de hacer la realidad, o sea, de llevarla a la práctica, puede tomar formas diversas atendiendo a las características de los protagonistas. Creo que precisamente esta visión va en contra de algo que puede estar ocurriendo, incluso a veces bajo la etiqueta de innovación, ¿no? Y es, yo tengo un método, te lo vendo, te convenzo de que esta es la panacea, este es el método. No, mira, es que como tú, profesor, eres persona y por lo tanto eres ser con iniciativa, eres un ser con iniciativa, tú ves lo que puedes desarrollar en tu aula con tus alumnos, en tu nivel socioeconómico, cultural, los recursos físicos que tengas, tu propia preparación, la disponibilidad horaria que tengas. Entonces, no se trata de decir, las cosas han de hacerse de esta manera, con este método cerrado, yo voy, me lo enseñan y lo aplico. No, te damos, o sea, la visión nuestra, la visión de los que promovemos la educación personalizada es, tenemos una visión, tenemos unos criterios pedagógicos fuertes, potentes, y la capacidad y la motivación para que tú, en vez de clonar alumnos, seas capaz de ayudarles a que construyamos entre todos el traje a medida que cada uno necesita. Entonces,
Bueno, a mí eso me parece que es muy relevante. Un par de ejemplos. En educación personalizada hablamos de lo importante que es la singularidad de cada alumno. O sea, cada alumno es especial, cada alumno es singular, ¿verdad? Bueno, pues yo me encuentro en la vida práctica, ¿no?, que, bueno, pues se reconoce esa singularidad, pero de alguna forma para que los contenidos oficiales y las competencias oficiales que uno ha de aprender o desarrollar se le permite, como se reconoce esa diversidad, esa singularidad, pues se le permite o se le fomenta que lo recorra a distinto ritmo y de distinta forma. Pero los mismos objetivos, las mismas metas, claro, eso es muy pobre. Hombre, mejor es que se le reconozca por lo menos este pasito de decir, efectivamente, que pueda recorrer el camino a distinta velocidad o llegar al mismo sitio por distintos caminos. Pero es que también hay que fomentar el que una vez salvados los mínimos, haya distintos talentos. Si me permites una anécdota, leí el otro día una broma de una persona que decía, dice, estoy desolado, mi hijo es que ha sacado muy mala nota en matemáticas y muy buena en dibujo. Y le dice un amigo, ¿y qué vas a hacer? Dice, le voy a poner un profesor particular de matemáticas. Dice, ¿y por qué no se lo pones de dibujo? Que es en lo que destaca. Claro, porque en el fondo tenemos un poco la idea de corte napoleónico de que café para todos, ¿verdad? Bueno, pues esa singularidad, más desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es más desarrollar la conciencia del protagonismo del alumno en su propio desarrollo. Esto se puede hacer desde edades muy tempranas con determinadas dosis, ¿no? Y también el protagonismo del propio profesor que tenga la capacidad de actuar conforme a las circunstancias reales en las que se encuentra, más que en la teoría impuesta por algún gurú pedagógico o por alguna disposición administrativa, salvando los mínimos, claro, los mínimos legales que hay que salvar. La idea de fondo es que la persona no es un resultado de la acción externa. La persona es un principio de iniciativa. O sea, la dignidad del ser humano es que somos origen de actividad, origen de pensamiento, no solamente meros receptores y consumidores de ideas ajenas. Esto es muy importante. Y otra, respecto a otra dimensión importante de la persona, porque a veces se confunde personalización con individualización. A mí me parece peligrosísimo. Yo creo que el individualismo es un cáncer, y eso hay que evitarlo. Y también es un cáncer el colectivismo, claro. La apertura. Bueno, pues a los niños se les inculca valores, ser generoso, apreciar la solidaridad. Sí, compartir, una palabra muy de moda entre mis nietos, por ejemplo, las escuelas donde van, los colegios, es que compartir, hay que compartir. Vale. Pues esa dimensión de solidaridad, de apertura a los demás, desde este punto de vista de que el ser humano es persona, es caer en la cuenta, o sea, ser consciente de la necesidad y además desarrollar el hábito, no solamente teóricamente, sino en la práctica, de ayudar a crecer a otros en el aula, pero no como un adorno en el currículum moral del niño, sino como una necesidad vital de la naturaleza humana. Para yo crecer, o sea, el aprendizaje colaborativo, desde este punto de vista, bueno, quizás esté hablando muy rápido, pero es que quiero decir muchas cosas y sé que tenemos el tiempo limitado. Sí, perdóname hay preguntas también que no hay que contestar. Perdóname que atropelle, Entonces, pues digo que el aprendizaje colaborativo no es solo una buena técnica pedagógica, que lo es y además probada, sino es acostumbrarse a ver al otro, desde pequeños, como alguien a quien ayudar, no como un competidor. Claro, esto es un elemento de mucha importancia también social, porque traslademos esta mentalidad luego al ámbito de la empresa, al ámbito de la familia, al ámbito de la política, al ámbito internacional. Un niño que está acostumbrado a ver al otro un ser personal a quien
para yo crecer también tengo que ayudarle a crecer a él, es otra mentalidad completamente distinta, ¿eh? Bueno, y yo creo que con eso pues estaríamos un poquito lejos de ver al ser humano o bien como una unidad de producción, quien tenga oídos que oiga, ¿eh? Una unidad de producción, o un recurso humano, porque la persona es algo más, ¿verdad? Bueno, no sé si me he extendido demasiado, perdóname. Bueno, hay varias preguntas que iremos contestando dentro de unos momentos a las personas que iban haciendo preguntas, pero hay una cuestión, corrígeme si me equivoco, pero creo que he querido entender, a modo de resumen de lo que has dicho. En el máster, investigando un poquito las asignaturas que hay en el máster, pues se va a hablar de inteligencias múltiples, se va a hablar de metacognición, se va a hablar de aprendizaje cooperativo, ¿no? Y estas cuestiones metodológicas. Pero si te he entendido bien, la educación personalizada no solamente es el conocimiento de esas metodologías, sino es un plus más. Ese plus más es, de alguna manera, lo que podríamos llamar la educación personalizada, que es lo que todo el mundo está demandando. Sí, ahora hay unas herramientas, hay unos métodos, y un educador consciente de que el niño es persona y él también lo es, y que hace tiene esta mentalidad, es capaz de implementar nuevas técnicas, y de diseñar pues nuevas estrategias. Es una persona, en mi asignatura tengo un tema, teoría práctica de la investigación, que es investigación-acción. Muy importante. Entonces, claro, una persona que su trabajo de profesor no es simplemente alguien que ejecuta unas instrucciones que llevan inherentes al cargo, al puesto de trabajo, sino que es capaz de tener una mentalidad de búsqueda, de inquietud, de mejora, claro, por eso no hay que confundirlo con esas técnicas, siendo muy importantes. A mí me parece muy bien todo eso que vamos a hacer en el máster, pero es más, todo esto es muy necesario. Esa es la mentalidad, sí. Claro, sí. Ese es el plus que se quiere impartir en el máster. Hay una cuestión más, antes de dar paso a otras que nos están haciendo las personas que asisten. ¿Están suficientemente preparados los profesores de hoy en día? ¿Necesitarían algo? ¿Es fácil implementar? La pregunta es compleja. O sea, ¿están suficientemente preparados? A ver, ¿necesitan... ¿Qué podemos hacer también? ¿Necesitan implementar algo? Sí se necesita. Sí se necesita, no por falta de preparación, yo creo que hay muy buenos docentes. Hay muy buenos docentes con muchas inquietudes. Esto que estamos diciendo aquí, formalizándolo en una titulación oficial, a mí es que me encanta el hecho de que se esté pudiendo esto reconocer oficialmente y se esté pudiendo implementar, ¿no? Entonces, sí que hace falta esa preparación, porque siendo buenos profesionales en cuanto a educación personalizada, como por eso que decíamos al principio, como es un término muy manido, que se ha ido manoseando mucho, pues a veces se ha perdido un poco, se confunde con enseñanza individualizada o con hablar en general de valores, y claro, mucha formación sobre este tema no he podido tener, hasta donde yo sé. Estamos siendo pioneros en ofertar un máster oficial en educación personalizada. Yo sepa, es el primero que hay en España de estas características y en muchos otros sitios. Creo que dices bien, sí. Claro, entonces, pues yo es que creo que hace falta, porque me decía un catedrático de otra universidad que se ha implementado algo de la educación personalizada en algunos colegios, pero en el ámbito más bien de tipo castellano parlante, pues quizá no ha habido mucha fundamentación, o sea, a nivel así, por lo menos de ofrecer una titulación. Hay muchos artículos, sobre todo en lengua inglesa, sobre estos temas, que por cierto nuestros alumnos también tendrán acceso a este tipo de cosas, ¿no?, para estar al día. Pero yo creo que hace falta mucha gente de talento que se implique a fondo en formalizar todo este enfoque. Bueno, y otro matiz. Claro que es más que unas técnicas, pero es más, yo distingo que la enseñanza, el aprendizaje, que son procesos importantísimos, pero la educación también es otro plus. La educación tiene un más allá, y es, por ejemplo, la familia. O sea, el ámbito de la educación familiar
Es algo muy importante, muy importante. Yo a los maestros, alumnos míos, les digo, no olvidéis nunca el campo de la educación familiar. Es un tema muy importante y al final es algo que deja mucha huella en las personas, el ambiente familiar en el que vivo. Por lo tanto, la educación familiar es muy importante. Claro, por eso este máster que, aunque no sea objeto aquí de ahora tengo, pero también este máster que se está implementando aquí en la UNIR, de máster oficial. Perdona, no sé, dice que hables un poco más alto. Que hable un poquito más alto. Sí, digo que este máster oficial que se va a implementar ahora, o se está ya implementando, de orientación educativa familiar, también es muy necesario, porque no confundamos la educación solo con lo que se hace en los ambientes escolares, siendo muy necesario. Si vuelvo a insistir que hace falta gente con talento que se titule, que se implique y que fomente toda esta mentalidad. Una última cuestión, creo que hemos dado ya respuesta a las inquietudes que nos han transmitido previamente las personas que querían y se han apuntado a esta sesión. Eres miembro del Grupo de Educación Personalizada en Área Digital. Si nos puedes hablar brevemente, para dar luego paso a las preguntas en directo, pues, sobre sí. qué es lo que estáis investigando, qué pasos, qué resultados. Bueno, el grupo es Educación Personalizada en la Era Digital, EPEDIG, son las siglas. ¿Tenéis alguna página web? También me parece. Somos bastante mediáticos, sí, se nos localiza rápidamente. En Twitter, desde luego, @ePEDIG, y ahí estamos. O sea, ahí estamos a vuestra disposición. Lo mismo, yo también, @JFCalderero. Y además encantadísimo de ampliar esta sesión en el espacio virtual, ¿verdad? En el ciberespacio. Por ejemplo, líneas de trabajo que tenemos dentro del grupo. Pues trabajamos en sistemas multimodales. Somos un grupo numeroso y hay unas personas que trabajan en sistemas multimodales, es decir, analizar la práctica docente en sus distintas dimensiones. Una línea importante también es la didáctica de la matemática. La directora, la investigadora principal de nuestro grupo ha publicado hace poco un manual de didáctica de matemática en educación infantil que precisamente recoge estas grandes claves que venimos hablando, ¿no? Pero también no solo matemática infantil, sino, pues, por ejemplo, la importancia de los registros de los alumnos. Un tema importantísimo, metacognición. Mañana, justamente, mañana 14 de julio, tendremos que entre nosotros a la doctora Evelis Labatut, de Brasil, que viene a una de las sesiones a trabajar con nosotros en esto. Estamos trabajando también tenemos algún artículo, en una nueva aproximación al concepto de educación personalizada y su relación con las TIC. Luego, me gustaría enseñar a cámara, si me podéis pasar un gráfico que tengo ahí, de los circulitos. No, el anterior, perdón, este es el libro. Bueno, o si no, déjalo, ya comento el libro Bueno, este es uno de los libros de los que soy coautor, Educación Personalizada, Principios, Técnicas y Recursos, y está editado por la UNIR, editorial Síntesis UNIR, el autor principal, José Bernardo Carrasco, y soy coautor de este libro. Pero pásame, por favor, los circulitos. Una vez que ya he hecho marketing de mi libro, está bien, ¿verdad? Ya pido perdón por ello, pero bueno, es un recurso más para poderse formar en estos terrenos. Bueno, ahí vemos en uno de los artículos, en Tendencias Pedagógicas, esta revista, pues trabajamos estudio integrador de elementos significativos en la formación de maestros y vimos la necesidad de formar no solamente la parte intelectiva, la dimensión intelectiva de la persona, sino también la afectiva, la volitiva, la corporal y la interdimensionalidad de todas ellas, porque forma una única. No creo que tengamos ya mira, si me permiten, no sé si se puede enfocar esto, porque creo que no tenemos pantallazo. Es simplemente para recomendaros que si queréis ver el libro de actas del encuentro que tuvimos sobre educación personalizada en el año 2014. Ahí están las 4 ponencias principales del doctor Pérez Juste, García Garrido, la doctora Rocío Chirinos y una ponencia mía, y luego todas las intervenciones de los demás congresistas.
os lo podéis descargar en la web. Bueno, han sido unas pinceladas de lo que hacemos. Trabajamos mucho y han sido una demo. Muy bien, muchas gracias, José Fernando, por todas las cosas que nos has dicho. Vamos a dar paso ahora a aquellas inquietudes, preguntas perdón un segundito, que queráis hacer en directo. Como preveía, como ha ocurrido, que no nos iba a dar tiempo, he colgado en mi página de Facebook una serie de referencias mías, no solo, están más orientadas a mi trabajo más que al del grupo en general. Pido disculpas al resto del grupo, aunque también hay... y ahí, tanto en Twitter como en Facebook, tenéis un enlace y ahí os podéis descargar trabajos y una visión de... Muy bien. Varias de las preguntas hacían referencia a las inteligencias múltiples como metodología. En el máster hay una asignatura que es hablar sobre inteligencias múltiples. ¿Se puede aplicar la educación personalizada con esta metodología? Bueno, no es que se puede, es que se debe. O sea, es que se debe, claro, independientemente de que, bueno, hay unas teorías de Gardner, las inteligencias múltiples, o tenemos las más recientes de Marina, que supera y habla de la inteligencia ejecutiva, o tenemos un catedrático de la Universidad Complutense que habla de integrar las inteligencias múltiples con un factor general y habla de la inteligencia unidiversa, pero, claro, todo aquello que vaya a realmente... acordaros de este gráfico que acabo de presentar de factores cognitivos, afectivos, y a su vez son subdivisibles, ¿verdad? En la inteligencia matemática, en la inteligencia verbal, claro, sí, perfectamente. Y además se hace muy bien en trabajar estos aspectos, ¿no? Hay alguna pregunta. Como maestra, ¿llevaría a cabo esta idea con las técnicas de trabajo cooperativo? Bueno, es que no solamente no son contrapuestas, sino que es que yo creo que se exigen mutuamente, ¿eh? O sea, precisamente cuando estás trabajando en trabajo cooperativo, aprendizaje colaborativo, estás teniendo en cuenta una dimensión importantísima de la persona. Y además me alegro quien ha hecho la pregunta, Cristina Caparrós, ¿verdad? Pues Cristina, me alegro que hagas esta pregunta porque estoy particularmente, personalmente empeñado en limpiar el concepto de educación personalizada de solo enseñanza individualizada, ¿eh? Entonces, tan personalizador es lo cooperativo como la singularización del aprendizaje. Claro que se debe llevar a cabo. Nos hablan también de la didáctica de las matemáticas. Hay una preocupación de varias personas con respecto a si es posible también personalizar, entiendo yo, en las matemáticas. ¿Es posible también? Hombre, o sea, no hay nada que escape a la personalización. Pero yo... Tú tienes, creo recordar, un libro sobre la didáctica de las matemáticas. Bueno, yo escribí uno hace tiempo, pero fue más que nada un desahogo personal, ¿eh? ¿Qué me pasa con las matemáticas? Claro. Pero yo no quiero hablar de eso, ¿eh? Sí que quiero animaros a que sigáis el blog Las Mates de Mamá, de la doctora Blanca Arteaga, porque el equipo formado por, el grupo EPEDIG, la directora del grupo, la doctora Blanca Arteaga, y Jesús Bacía, sobre todo también con ella, pues están desde dirigiendo cursos de formación en colegios, que les está cambiando la mentalidad, como la matemática no es, no quiero entrar ahora en tanto detalle, pero la matemática no es solamente enseñar a hacer cuentas, enseñar a hacer operaciones, como desgraciadamente se limita en muchos sitios. La matemática es una lectura del mundo. La matemática hay que aprenderla contextualizadamente. O sea, de verdad, os recomiendo vivamente que sigáis a @Blanca Arteaga en EPEDIG y ella os va llevando a todo lo que tiene publicado sobre matemáticas, que es, de verdad, oro molido. Y, por supuesto, muy personalizados. Muy bien. Hay dos preguntas que te las voy a hacer seguidas, porque estamos ya terminando. Educación personalizada de necesidades especiales, si hay alguna relación, ¿qué experiencias nos puedes decir sobre ese tema? Hay otra pregunta también, más personal, ¿con quién comenzaste a trabajar y con qué grupo la educación personalizada? Bueno, pues la primera, necesidades educativas especiales, NEE, que es algo muy importante, y de hecho a la gente le interesa mucho formarse en esto.
porque reconoce la obligación que tenemos los docentes, los educadores, de atender a aquellos que tienen precisamente necesidades educativas especiales. Por ejemplo, las personas de altas capacidades. Un profesor del máster, el profesor Tourón, Javier Tourón, es especialista en desarrollo del talento, altas capacidades, y claro, estas personas con necesidades educativas especiales, que no solamente son aquellos que, mal dicho, no llegan a los estándares, nadie no se debe plantear esta idea, pero los que tienen altas capacidades o aquellos que tienen algún tipo de disfuncionalidad, bueno, es muy importante pensar en términos de inclusividad. O sea, todo el mundo tiene sus propias necesidades. Os remito, no sé si en esta colección de links que he puesto en Facebook esta mañana, está también el enlace a una tesis que dirigí hace 3 años sobre las NEP. Es como NEE, pero con la E final sustituida por una P. Necesidades educativas personales. Y la idea es, de la misma manera que uno tiene sus propias necesidades intelectuales, afectivas, cada uno quiere a personas distintas y de modo distinto, ¿no? Alimenticias, respiratorias, también educativas. Hay una tesis que recomiendo vivamente, que habla mucho de la inclusividad, y que es cómo atender las necesidades educativas personales, dentro de las cuales, por supuesto, las especiales. El problema de las especiales es que, estando bien que se atienda a los que tienen algo especial, no metamos en el mismo saco, dentro de la campana de Gauss, en torno a la z igual a 0, no metamos ahí en el mismo saco a todos los demás. Los que no son especiales son todos iguales, y eso no es cierto. Y luego, que ¿cómo empecé? ¿Con qué grupo, sí? Bueno, pues más que grupo, yo empecé en gran parte autodidacta. Me impactó mucho el haber asistido a sesiones, haber trabajado en ocasiones codo a codo con uno de los padres de la educación personalizada, Víctor García Oz, al que conocí en persona, y me gustó mucho su enseñanza. Ya antes había trabajado mucho todo lo que era el protagonismo del niño, el protagonismo de la persona en su propio aprendizaje, y empecé, pues, bueno, de la mano, yo creo que mi primer mentor en todo este terreno fue el profesor Gerardo Castillo Ceballos, a quien ya de paso aprovecho y le dedico un recuerdo agradecido. Estamos hablando de los años 72, por ahí, ¿no? Este fue el que me abrió el mundo. Me acuerdo, cuando me estaba entrevistando para mi primer trabajo serio, le puse la mano así en el antebrazo y me estuvo explicando un poco algunas de estas ideas, ¿no?, que he comentado yo aquí ahora. Y le puse así la mano en el antebrazo y le dije, pero ¿me puede decir? O sea, me está diciendo que esto existe hoy día en España. Digo, pero si esto es una maravilla. Y hace poco tuve ocasión de hablar con un familiar de él, una hija suya, y le dije, la chispa que se me produjo esa noche, porque era de noche cuando me estaba entrevistando, en la entrevista con tu padre todavía me dura. Y espero que me dure. Y por cierto, déjame que cuente una pequeña anécdota rápida. He tenido 2 profesoras de la UNIR, jóvenes, que un día, una de ellas, muy conocida además, pero no quiero ahora mencionarla aquí, por delicadeza, pero un día, cuando había estado hablando de esto y había leído algunos de los escritos sobre educación personalizada, vino a verme y me dijo, pero esto es una maravilla, yo esto no lo conocía, voy a hacer mi doctorado sobre esto, voy a dedicarme profesionalmente a ello. Ahora es doctora en una tesis sobre educación personalizada y tecnología. Interesante. Y se está dedicando a ello. Y entonces, bueno, no sé si la cámara podrá transmitir, porque yo no seré muy buena transmitiéndolo, pero el impacto del brillo en la mirada de esta profesora cuando descubrió la importancia de la educación personalizada, por eso el poner un máster oficial que cualifique sobre todo esto, no estamos hablando de una simple técnica, que no pasa nada, o sea, que no lo digo en tono peyorativo, ni mucho menos, pero no estamos hablando solo de un modo de trabajar.
Estamos hablando de algo mucho más necesario para la educación. Creo que por ahí tienen que ir los tiros. Bueno, están yendo ya, la educación del futuro va por aquí, claro. Estamos siendo pioneros, Tenemos que ir terminando unos pequeños flashes rápidos de respuestas más breves, si es posible, a una cuestión que ha hecho María José López. ¿De dónde partir para la enseñanza personalizada? ¿Cómo ver las capacidades de cada uno? Bueno, es que es muy amplio. Yo te invito, María José, pues sí, conozco las experiencias de Somos Aguas, pero te invito, si quieres, que sigamos el diálogo off the record, o sea, fuera de pantalla, porque ahora, entre otras cosas, por el tiempo que es, pero ya sabes cómo conectarme, o sea, a través de Twitter y de Facebook me mandas un mensaje directo y podemos seguir la conversación. La experiencia de Somos Aguas pues es buena, yo la conozco, y cómo seguir es que depende, claro, o sea, cómo implementar esto dependerá de en qué circunstancias se mueva cada uno, ¿no? Del equipo directivo con el que estés, de tus compañeros, de la respuesta de los niños. Bueno, dar una receta aquí creo que va incluso en contra de lo propio que estamos diciendo. No me malinterpretes y no pienses que estoy... Muy bien, pero vamos, toda la formación... Bueno, y si me permites la broma, una manera buenísima de implementar todo esto es haciendo el máster. O sea, ahí es donde se entra a fondo en cada una de las cuestiones. Y no voy a dar aquí ya todas las asignaturas en estos 5 minutos. Bueno, perdonar la broma. Muy bien. Dos rápidas cuestiones y terminamos ya, si os parece, para no alargarnos más. Dice Rubén Esteves, ¿se trata de no confundir la enseñanza personalizada con la individualizada, que algo has dicho? Sí, claramente. Por favor, no confundirla. Yo puedo estar con una persona de forma individual y puedo estar despersonalizándola. Si la estoy convirtiendo en un objeto o le estoy manipulando la conciencia, yo puedo estar a solas de forma individual, puede ser una atención individualizada y muy despersonalizadora. Y puedo estar trabajando con un grupo y haciéndole sentir persona, cogiendo las riendas de su vida, comprendiendo lo que es persona, ayudando a los demás, creciendo en el desarrollo personal. Es importantísimo no confundirla. Gracias, Rubén, por esa pregunta. Y hay una apreciación también, me parece muy interesante, de Katia Martín, que dice, supongo que la clave para poder hacer una educación personalizada es la investigación, ¿verdad? Sí. Investigación, has hablado antes. Lo que pasa es que va un poco de la mano, porque yo antes mencioné investigación-acción, y a mí me parece muy peligroso. Por ejemplo, me encanta que ahora los profesores universitarios seamos PDI, aunque no me gustan mucho las siglas, pero bueno, somos profesores, docentes, investigadores. Un profesor que no investiga, ¿qué va a enseñar? Como puse en un tuit, digo, como dice Séneca, como dice Einstein, como dice... ¿Y tú qué dices? Porque pareces el chico de los recaos. O sea, alguna idea propia, por favor. O sea, uno tendrá que ver y desarrollar el trabajo profesional con una visión reflexiva, intelectual, leyendo, profundizando. Pero no creo que haya que ver, por un lado, la docencia y, por otro lado, la investigación. Yo creo que van de la mano. Si me permitís también la broma, yo creo que no se trata de, ¿qué hago? ¿Pensar o hacer? Me voy a inventar una palabra. Bueno, ya me la inventé un día. Pensacer. O sea, llenar la actividad. Me preocupa mucho venimos de una universidad muy teórica, en la que se dan principios, una enseñanza de tipo muy deductivo, o sea, se da un principio teórico, luego se ponen ejercicios y luego se practica. Habrá que pasar en muchos campos de la enseñanza al aprendizaje inductivo. Por ejemplo, ciencias experimentales, matemáticas contextualizadas, o sea, pasar como aprende el ser humano, como aprende la persona, de lo concreto a lo abstracto. Pero a ver si vamos a dar un pendulazo y vamos a pasar de un modelo teórico en que el Homo sapiens, a ver si vamos a abandonarlo y nos vamos a ir al Homo faciens, que lo único que hace es hacer, adquirir. A mí lo de las habilidades sociales no me gusta nada, porque yo puedo tener habilidad social, pero si las utilizo para manipular a las personas, no estoy conectando, no estoy haciendo encuentro interpersonal. Entonces, ojo, porque la práctica y la teoría tienen que ir de la mano. Yo creo que es una de las cosas importantes precisamente de este tipo de titulaciones,
que no sea solamente principios teóricos, sino bajar a la arena e implementar, ver cómo en el aula concreta se puede vivir ese enfoque, pero a base de la actividad ordinaria, porque lo que hace son actividades. Sí. Sí, en el máster, vamos a ir terminando, en el máster Nuevas Perspectivas de la Educación Personalizada en la Sociedad Digital se va a utilizar la metodología del caso y va a intentar ser muy práctico con todas estas cuestiones que ha sido durante esta tarde explicándonos. Una última cuestión, Flash, un último pensamiento para nuestros... tienes muchos alumnos que han estado presentes, que te han ido felicitando y agradeciendo todo lo que han aprendido durante el tiempo que les diste clases, que quería transmitirte también. Pues nada, muchas gracias. Yo, ya saben ellos que soy muy feliz con ellos, o sea, y aunque el último día de clase les diga, bueno, ya no quiero volver a veros, ya me entienden todos que es porque espero que saquen buena nota y no tengan que repetir la asignatura, pero yo estoy también muy feliz con ellos, o sea, mil gracias. Bien, un último pensamiento. ¿Mío? Última reflexión a los que han estado escuchándonos hoy. Voy a tratar de ser muy rápido. Vamos a ver. Uno, en el 2012, que fue cuando abrí mi cuenta de Twitter, mi primer tweet fue: estoy absolutamente comprometido con la educación personalizada. ¿Me ayudas a profundizar y a difundirla? Hago esta misma pregunta. Y perdonar que hable en primera persona, lo siento, ¿eh? ¿Me ayudáis a difundirla? Porque creo que es muy necesaria, ¿eh? Entonces, y una segunda idea, hace falta de verdad en el mundo educativo profesionalizarlo y que haya gente con talento que se tome en serio estas ideas y las implemente. Y para eso hace falta no solamente tener buenos sentimientos, buenas ideas, imaginación, sino que hace falta luego poder decir: yo estoy titulado en esto, yo soy experto en esto, he implementado estas cosas, tengo estos artículos, he trabajado aquí, soy doctor en... Ojalá haya personas que después de hacer el posgrado, y ya me voy a pasar mucho más allá, también hagan el doctorado. Y haya documentación científica también en castellano, aunque en lengua inglesa ya la hay, pero... Muy bien, yo... Muchas gracias, José Fernando, siempre un placer. Agradecer también a todos los que habéis asistido en directo. Esta clase, Open Class, está grabada y la podréis visualizar de nuevo y poder seguir disfrutando con todas y cada una de las preguntas y respuestas que nos ha ofrecido el profesor José Fernando Calderero, al que le estamos muy agradecidos. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Dios.